los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones económicas globales y en los últimos 100 años, el sistema monetario internacional ha colapsado 3 veces. Algunos de estos traumas financieros estuvieron relacionados con una epidemia mundial o algún conflicto bélico a gran escala. La crisis vivida en el 2020 trajo a nosotros de nuevo el fantasma de la depresión económica mundial y la guerra entre Rusia y Ucrania, un marcador indeleble para reafirmarlo. En este video entenderás por qué estamos en crisis ahora, cuáles son las posibilidades a futuro, y también aprenderás a cómo proteger y construir tu riqueza durante el colapso financiero que se aproxima, mediante las lecciones obtenidas de un libro llamado La Gran Caída, escrito por el economista, abogado e inversor James Rickards. ¿Por qué estamos en crisis? La mayoría de nosotros recuerda la crisis financiera de 2008 que, aunque iniciada en Estados Unidos, tuvo un alcance mundial y sus efectos todavía se sienten en muchos países. Las raíces de dicha crisis se remontan más atrás, cuando luego de la burbuja de las .com y el atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, la Reserva Federal comenzó una política monetaria expansiva mediante la reducción de las tasas de interés desde el año 2001, hasta pisar un mínimo en el año 2005, pasando del 6.5% a 1%. La Reserva Federal o Fed es en realidad el Banco Central de Estados Unidos, y los bancos centrales usan la manipulación de los tipos de interés para aumentar o disminuir la liquidez, incrementando o reduciendo el costo del endeudamiento. Las tasas de interés incentivan la creación de crédito, con lo cual se pone más dinero en circulación. Los bancos centrales esperan que esto estimule una economía deprimiéndose mediante el incremento del consumo. Y así fue como pasó en Estados Unidos. Con el estímulo de la Fed, se produjo una ola de endeudamiento excesivo e irresponsable, con la colaboración de prácticas cuestionables de las entidades financieras. Cuando en el año 2004, la Fed comenzó un ciclo de incremento de las tasas de interés, el precio de la vivienda se elevó, incrementó el costo de los créditos previamente adquiridos masivamente y cada vez más gente dejó de pagarlos. Esto se tradujo en un efecto dominó de impagos y descapitalización que contagió al mercado progresivamente. Pronto, el mundo entero vería la propagación de un virus llamado crisis económica en todos los mercados, dejando una huella hasta el sol de hoy que no se ha podido borrar. Ahora bien, esta crisis fue solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande y grave que terminaría de hundir por completo al sistema tal y como lo conocemos hoy. La economía mundial, sobre todo en Occidente, es una economía adicta a la deuda y dependiente de los rescates financieros. Depende de la flexibilización cuantitativa para sobrevivir. La flexibilización cuantitativa no es otra cosa sino emitir dinero para crear inflación. Y la inflación no es otra cosa sino un impuesto a tu consumo y a tus ahorros. Con los cierres masivos de 2020, se agravó un problema que ya existía, aunque la élite y los gobiernos usaron las medidas tomadas para enmascarar la realidad del estado en el que se encuentra el sistema. Los gobiernos una vez más inundaron el sistema con dinero de deuda, al bajar las tasas de interés a cero, y obtuvimos lo que algunos expertos se atrevieron a advertir. El mundo está viviendo una crisis inflacionaria histórica, y ahora mismo se está comprometiendo fuertemente la salud del sistema para apagar un incendio que ellos mismos iniciaron. Las grandes potencias incentivan y prolongan un conflicto bélico en Ucrania, el cual usan para ocultar la verdad del sistema financiero. La Reserva Federal en Estados Unidos subió los tipos de interés de una forma más agresiva que en el resto del mundo, causando el desplome de otras monedas mientras el dólar pareciera prevalecer. ¿Cuántas veces hemos visto que se predice la caída inminente del dólar y eso nunca ocurre? El autor del libro, James Rickards, sostiene que el dólar no va a morir de un día para otro, sino que ha estado agonizando muy lentamente hacia una muerte inevitable que arrastrará a otras monedas. Con esta explicación, ya podemos entender mejor el panorama y cómo efectivamente nos hemos estado moviendo poco a poco hacia un colapso incluso mayor al de la Gran Depresión de 1929. La élite global tiene un plan a ejecutar con dicho colapso y es el instalar un gobierno mundial. Las élites saben que este plan es muy difícil de aplicar y que las personas de muchos países, sobre todo en Estados Unidos, se opondrían hasta con armas. Por eso, requieren que estalle una crisis altamente traumática
que genere la conmoción social suficiente como para que las personas acepten las medidas que tomarán. Ya lo vimos en parte. Luego de los atentados terroristas contra el World Trade Center, los gobiernos del mundo incrementaron la vigilancia y violan la privacidad de las personas. Y lo volvimos a ver en 2020 con el incremento del control social. En el libro, James Rickards describe algunos escenarios de posibles crisis que podría desatar este colapso definitivo. Primer escenario: ataque financiero a Estados Unidos. Estados Unidos podría recibir un ataque o un contraataque financiero de alguno de sus enemigos o incluso de un grupo de ellos, y así desatar una crisis financiera global, pues al ser la economía más grande y el mercado más grande, causaría un efecto contagio en cada rincón del planeta, y de forma más aguda en las economías occidentales. En el libro, el autor describe el posible escenario en el que un fondo de cobertura se instale en Estados Unidos con una intención maliciosa. Pero actualmente estamos viendo que esto puede venir de diferentes formas. La desdolarización de China, la consolidación de un bloque antidólar liderado por potencias orientales y el fin del petrodólar. Segundo escenario: crisis inflacionaria global. Lo primero que hay que entender sobre la inflación es que los bancos centrales buscan jugar con ella cada tanto. Porque, aunque la percepción del consumidor promedio es que la inflación se trata del incremento generalizado de los precios, en realidad la inflación es la pérdida del valor del dinero que tienes en la cuenta bancaria, en la billetera y del sueldo que vas a recibir el próximo mes. La Fed sabe que la deuda estadounidense es impagable, así que juega con la inflación buscando reducir el valor de la misma. El problema es que la inflación puede pasar rápidamente del 3% al 10% en pocos meses y salirse de control en menos de un año. Actualmente estamos viendo que hay una inflación global saliéndose de control y que la Fed está intentando medidas arriesgadas para frenarla, con el costo de meter a Estados Unidos en una recesión, pero la inflación sigue allí. Según James Rickards, las élites globales tienen un plan en caso de que se desate una hiperinflación mundial y las monedas colapsen, y es el establecer una moneda mundial que sería la del FMI o Fondo Monetario Internacional. Aunque es muy probable que la mayoría de la gente perciba al FMI como un gigantesco banco de crédito a escala global, la realidad es que el verdadero rol del FMI es el ser el Banco Central Mundial y emite una moneda llamada DEG o Derechos Especiales de Giro. Tercer escenario: crisis deflacionaria mundial. Estamos tan acostumbrados a la inflación y planificar nuestros presupuestos familiares ante la inflación que realmente no sabemos cómo sería una crisis deflacionaria. Ambas son desviaciones de la estabilidad de los precios y ambas distorsionan las decisiones de consumidores e inversores. La inflación distorsiona el comportamiento del consumidor, acelerando las compras antes de que los precios suban, mientras que la deflación hace que los consumidores retrasen las compras, esperando que los precios sigan bajando. La deflación es una situación indeseable para los gobiernos, pues hace que las personas ahorren y no gasten, aumenta el valor de la deuda nacional y golpea el cobro de impuestos. La crisis de deflación también es llamada espiral deflacionaria, pues la actividad económica se estanca, la producción cae porque hay menos consumo y, por tanto, el desempleo crece, lo que produce a su vez menos consumo y otra vez un exceso de oferta que provoca que los precios vuelvan a bajar. Como ves, es la receta a una nueva Gran Depresión. Cuarto escenario: una crisis geopolítica. Una crisis geopolítica que desate un conflicto bélico a gran escala o que nos deja al borde del mismo es un posible evento que lleve al mundo a un colapso financiero. Actualmente estamos viendo uno en pleno desarrollo, la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual ha convulsionado el mercado de la energía, materias primas e insumo y nos deja al borde de la Tercera Guerra Mundial. Ya sabemos por qué estamos en crisis y cuáles son los posibles escenarios que podríamos enfrentar. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestro patrimonio o generar riqueza durante el colapso que se aproxima? La estrategia de Barbell, debido a que, según el autor, lo más probable es que veamos un episodio de forcejeo entre inflación y deflación. James Rickards recomienda una estrategia llamada Barbell o barra con pesas para enfrentar la situación. Esto quiere decir que recomienda contar con elementos de protección para ambos escenarios extremos,
protección contra la inflación y contra la deflación. Para protegerte contra la inflación, deberás inclinarte hacia la inversión de activos reales. Los activos reales son las cosas tangibles con un valor fundamental. Estos activos pueden ser oro, plata y tierra. Otras coberturas contra la inflación incluyen materias primas energéticas, como petróleo y gas. Por otro lado, los bonos protegidos contra la inflación, también conocidos como TIPS, son bonos americanos que tienen tipos de interés indexados a la inflación. Para protegerte contra la deflación, deberás invertir en activos como bonos con tasa fija y conservar cualquier forma de efectivo posible. Otro método que es mencionado en el libro para proteger la riqueza es la regla de 3/3. Invertir 1/3 de la riqueza en oro, 1/3 de la riqueza en arte y 1/3 de la riqueza en tierras. Estos activos son métodos de inversión y ahorro que protegerían la riqueza en caso de que ocurra cualquier desastre como guerras, crisis monetarias, recesiones, etc. También porque no son digitales y no pueden ser atacados cibernéticamente. Además, conservan valor intrínseco. El oro siempre conservará valor, aún en los peores momentos. El arte porque se revaloriza con el paso del tiempo. Y las tierras siempre pueden trabajarse, acondicionarse y mejorarse. Esto es todo por este video. Espero que hayas podido aprender algo nuevo hoy. Gracias por tu atención y que tengas un gran día.